jóvenes, en este video abordaremos cómo calcular la potencia enésima de un número complejo. Para ello vamos a recurrir al teorema de De Moivre. Este teorema nos permite calcular cualquier potencia de un número complejo dado mediante la siguiente fórmula. Nos dice que un número complejo elevado a una potencia es igual al módulo del número complejo elevado a la potencia que nosotros deseemos encontrar, multiplicado por el coseno de ese exponente por el argumento del número complejo, más el módulo elevado al exponente multiplicado por el seno del exponente por el argumento por i. Recordemos que esta parte i viene de la parte imaginaria del número complejo, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo aplicar esta fórmula del teorema de De Moivre. Ojo, nada más la vamos a utilizar cuando nosotros deseemos encontrar alguna potencia del número. Es decir, queremos buscar, por ejemplo, el número complejo elevado a la 6 o el número complejo elevado a la 7, etc. ¿Ok? Solo en ese tipo de casos vamos a utilizar este teorema. Por ejemplo, quiero calcular el número complejo con módulo 2 y argumento 30. En este caso nos piden calcular la potencia 5 de ese número complejo. Vamos a identificar, en este caso ya tenemos el módulo y el argumento, que son los elementos que requerimos para sustituir en la fórmula del teorema de De Moivre. Si, por ejemplo, a nosotros nos dieran un número complejo en la forma binómica, tendríamos que pasar esa forma binómica a polar para poder tener los datos, ¿no? O más bien calcular el argumento y el módulo de ese número complejo de la forma en que vimos en videos anteriores, ¿ok? En dado caso de que tuviéramos un número complejo en forma binómica. En este caso ya tenemos el número complejo en forma polar, por lo que es más sencillo calcular la fórmula del teorema. Entonces ya identificamos el módulo y el argumento. Vamos a seguir sustituyendo nada más en la fórmula del teorema de De Moivre. Esta es la formulita que nos dice De Moivre y vamos a sustituir los datos del número complejo dado. Nos dice que queremos z elevado a la 5. Entonces voy a tomar el módulo del número complejo, que en este caso es 2, y lo voy a elevar a la 5, multiplicado por el coseno del exponente que yo quiero hallar, que es 5, por 30, que es mi argumento, más el módulo elevado a la potencia 5, multiplicado por seno del exponente, que es 5, por el argumento 30, por la letra i de parte imaginaria, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, vamos a multiplicar primero la parte del ángulo, que es 5 por 30 nos da 150 en ambos elementos, en ambos términos, y posteriormente, ¿qué nos faltaría? Elevar este 2 a la 5. Si nosotros elevamos en nuestras calculadoras 2 a la 5, vamos a obtener que es 32. Una vez que ya tenemos esto, simplemente vamos a calcular ahora las funciones trigonométricas, que es coseno de 150 y seno de 150. Si nosotros lo colocamos en nuestras calculadoras científicas, vamos a obtener que el coseno de 150 es menos 0.87 y el seno de 150 es 0.5. De hecho, ustedes lo pueden comprobar ya sea en su celular o en su calculadora mientras van siguiendo el video, ¿sale? Entonces, después de esto, multiplicamos el 32 por lo que nos haya dado los ángulos. Entonces, más por menos obtenemos menos. 32 por menos 0.87, vamos a obtener menos 27.34. Y 150 por 0.5 vamos a obtener 75 por la constante i o la variable i que representa la parte imaginaria, ¿ok? Entonces, en este caso ya tenemos la potencia 5 del número complejo dado, es decir, ya tenemos cuánto equivale ese número complejo que nos dieron en el ejemplo elevado a la 5. Vale z a la 5 igual a menos 27.34 más 75.5, ¿ok? Perdón, menos 27.34 más 75i, ¿sale? Entonces, eso es lo que vale ya nuestra potencia 5 del número complejo. En caso que nos lo pidieran en forma polar, podríamos calcular nuestro módulo y nuestro argumento
de este número complejo y transformarlo, representarlo en su forma polar, ¿sale? Pero son formas equivalentes que representan el mismo valor, solo que tienen diferentes formas de expresión, ¿ok? Entonces, con esto ya terminaríamos la parte del teorema de De Moivre. Simplemente recordar, ¿no? De que si a mí me dan aquí una forma binómica, entonces, ¿qué es lo que tendría yo que calcular? El argumento y el módulo, que son los dos elementos, los dos factores que nos están pidiendo sustituir en la fórmula del teorema de De Moivre. Entonces, el teorema de De Moivre nos sirve para calcular la potencia enésima de cualquier número complejo que nosotros tengamos. Bueno, chicos, pues con esto terminaría el video y espero que haya quedado clara la explicación. En caso que no, pueden enviarme un mensaje con mucho gusto. Un saludo a todos, chicos.